¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellas personas nuevas por aquí, yo soy Fabián Bernal. Gracias por estar aquí nuevamente y si aún no están suscritos, por favor háganlo. Suscríbanse, activen la campanita, escriban, comenten todo lo que quieran. Ya saben que aquí abajo van a tener los links a mi grupo de Facebook y mi grupo de Telegram donde pueden hablar conmigo todo el tiempo y preguntarme lo que necesiten. Hoy voy a hacer este video gracias a que varias personas me han escrito para que haga este video tutorial paso a paso para poder solicitar el número de seguridad social que da al fin el permiso para poder trabajar aquí en España. Gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal y que están acá nuevamente. Hemos llegado a más de 2000 suscriptores y seguimos creciendo todos los días. Y esto es gracias obviamente a ustedes. Y como ya lo he hecho desde el principio, a final de este mes de junio subiré un nuevo video que es para mí de responsabilidad para demostrarles a ustedes todo lo que está pasando también dentro de mi canal. Subiré ese video explicando cuánto han sido las ganancias y explicaré nuevamente qué ha pasado en estos últimos 6 meses con ese tema de mi canal de YouTube, además de continuar hablando de esos temas por los que mucha gente me sigue preguntando. Hoy quiero volver a tocar ese tema tan especial sobre cómo poder trabajar en España. Y es que gracias a toda esta flexibilización que nos ha tocado en estos últimos días por los temas de la pandemia, pues ha habido muchísimos cambios en la ley que nos han beneficiado a todos. Pero antes de todo eso, quiero recordarles, en este canal yo por lo menos intento demostrarle a las personas que no siempre para ser migrante hay que llegar a un país a buscar trabajo en ese país. Hay muchos trabajos que se pueden encontrar en la web, dependiendo de sus profesiones, de lo que hagan. Allí hay un montón de lugares donde pueden encontrar trabajos que pagan muy bien y que muchas personas encuentran para poder trabajar y vivir normalmente sin tener que depender de los trabajos oficiales que se encuentren en cada país. Es lo que nosotros llamamos ser un nómada digital. Si tienen cosas que ver con música, diseño, fotografía, arquitectura, traducciones, escribir textos. Bueno, hay un montón de trabajos y ahí hay un video donde hablo específicamente de conseguir ese tipo de cosas. Así que ténganlo muy en cuenta. También está esa serie de videos sobre YouTube, cómo poder crecer en YouTube y cómo crear canales, explicarles que cualquier persona lo puede hacer y que esta es una de las fuentes que más dinero da también para cualquier tipo de persona. Pero bueno, cortando todo ese tema, vamos a hablar nuevamente sobre esto de la seguridad social aquí en España. Y yo ya también había hecho un video hacía mucho tiempo explicando que los temas de la seguridad social son complicados. Yo, para los que ya están acá lo sabrán, estoy casado con mi mujer Mayra, que es alemana, y por ello tengo mis papeles de residencia legal aquí en Europa, pues dentro de la Comunidad Europea. Igual teniendo todos esos documentos, cuando fui a la Seguridad Social para pedir por favor mi número para poder trabajar acá, me ponían problemas y me decían que tenía que tener un precontrato para poderme asignar ese número. Yo les explicaba que yo ya había vivido aquí anteriormente, había trabajado y yo ya tenía ese número, no me acordaba, solo necesitaba que me lo volvieran a dar y me lo reactivaran, pero ellos o algunas personas me decían que no. No entiendo el por qué, si ya con un permiso, con una tarjeta comunitaria, pues tengo todos los permisos para poder trabajar, pero algunas personas, no sé con qué motivos, yo ya había hablado de esto, de que de pronto eran cosas racistas, faltas de conocimiento, no sé, muchas explicaciones, pero no dan ese número ni dan acceso. Yo lo intenté varias veces, hablé con diferentes personas hasta que una obviamente me dijo, si no hay ningún problema, te lo vuelvo a dar, te lo activo y ya está. Lo mismo está pasando en estos momentos con estas personas que están solicitando su número de seguridad social por vía telemática, por internet, online. Y para esas personas que son solicitantes de asilo, que se les venció el asilo, la hoja blanca durante la cuarentena y que les decía que si eso pasaba ya podrían trabajar.
Pero para trabajar tienen que solicitar su número de seguridad social y como la mayoría de oficinas estaban cerradas, se habilitó el poder solicitarlo vía web. Muchas personas lo están solicitando y a muchas se los han negado. Esto realmente yo creo que era lo normal, ya lo esperábamos, pero esas personas no tienen que perder la esperanza, pueden seguir solicitándolo o ya que estamos abriendo casi todas las oficinas en el territorio español, visitar las oficinas hasta que les puedan dar ese número de la seguridad social con el resguardo blanco que les permite, según la ley, según el BOE, poder trabajar tranquilamente ya aquí en España. Es algo que ya está en el BOE y que las personas tienen que entender. Antes de empezar con este video tutorial, también tengo que decirles que si ya tienen a esa persona que los quiere contratar, esa empresa puede sacarles su número de seguridad social. Para ellos es muy sencillo, solo tienen que hablar con su gestor o con quienes estén trabajando en esa parte de contratación en la empresa, explicarles si no lo quieren entender, que sí es posible, que la ley lo permite en este momento y ellos pueden hacer ese trámite muy fácil. Para los que no y aún tienen que hacerlo vía web, voy a hacer el paso a paso de cómo funcionaría en internet. Dejaré todos los links también ahí abajo de la descarga del formulario, de las páginas, pero recuerden, se lo pueden negar, hay que seguir intentando, pero vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es ir a esta página, recuerden, ahí abajo estará el link donde tengo que descargar este formulario, el modelo TA1. Aquí está este formulario, le decimos descargar, no lo descargará, protección de datos, aquí lo tenemos. En este formulario tendremos que empezar a rellenar los datos que necesitamos. Simplemente poner pues sus apellidos, ponen lo que necesiten acá, segundo apellido, nombre, sexo, ya saben, mujer M, hombre H. Intenten rellenarlo todo en mayúsculas y DNI. A las personas que ya tengan vencida ese resguardo blanco de los 6 meses, en ese resguardo les aparecerá ya un DNI provisorio con foto y huella digital. Ese es el número de documento identificativo que tienen que poner acá. Donde les pregunta número de seguridad social, toca dejarlo en blanco porque en este momento no lo tienen. Fecha de nacimiento, nombre del padre, nombre de la madre, lugar de nacimiento, provincia, país, grado de discapacidad si la tienen, nacionalidad, apellido de solteros, la dirección de residencia, provincia, correo electrónico, muy importante para que les respondan la solicitud. Acepte el video de comunicaciones informativas, teléfono móvil, sí o no. Datos relativos a la solicitud con una X. Afiliación a la seguridad social o asignación de número a la seguridad social. Tienen que marcar esta casilla para que sepan que necesitan que les asignen ese número para poder trabajar ahora sí en cualquier empresa. No es una variación de datos. Y aquí a esta solicitud se acompañan los siguientes documentos. Esto es importante. Aquí hay que poner documento 1, documento 2 que deberíamos incluir en el envío de esta solicitud. En el primero pondríamos en mayúsculas, recuerden, resguardo solicitud de asilo o protección. Y acá ponemos fotocopia pasaporte. En esta parte, datos relativos a la notificación, marque con una X la opción correcta. A efecto del lugar de notificación, el interesado señala como domicilio preferente el indicado en datos del solicitante. Esto es la dirección que estaba anteriormente, que habíamos puesto por aquí. Esto, domicilio. Y si queremos que llegue a otro lado, indicar el indicador a continuación, entonces ponemos otra dirección acá y pondríamos otra dirección que la elegimos también nosotros para que nos llegue esa información. No sé si quieren que le llegue a otra persona, me imagino yo. Luego aquí abajo
pues lo dejamos con los datos anteriores. Luego aquí abajo, lugar, la ciudad en la que usted esté y la fecha del día en que firma el documento con su firma. Recuerden, esto es un PDF, ustedes pueden incluir aquí una firma digital o descargar este formulario ya y firmarlo manualmente. Solo háganlo en este lugar. Fecha del solicitante. Esto ya será después cuando la empresa proceda. Una vez acá, después de firmar esto, el lugar y la fecha del día de hoy, acá hay que poner órgano al que se dirige la solicitud. Tesorería General de la Seguridad Social. Seguimos bajando, datos del trabajador, apellidos y nombre, volvemos a poner nuestros datos. Apellidos y nombres, número de seguridad social, aún no lo tenemos, lo dejamos en blanco, número de identificación, asignación de número de seguridad social tiene que estar marcada. Y si todos los datos están correctos, ya lo único que habría que hacer es descargar este formulario y firmarlo para luego escanearlo y poder seguir con el trámite. El siguiente paso puede ser más complicado o sencillo dependiendo de qué tan buenos son ustedes con tecnología. La idea es que solo pueden enviar un archivo PDF para la solicitud ahora hacia la página de la Seguridad Social. Entonces, estos archivos, el formulario que se acaba de rellenar, más la fotocopia del pasaporte y el resguardo blanco donde ya sea la fecha vencida, hay que juntarlos en un solo PDF. Les voy a dejar la herramienta en internet sencilla de usar y que es la que han recomendado en todas las páginas web y en los grupos para hacer este tipo de cosas. Ahí les queda el link. Si lo hacen con el móvil, por ejemplo la aplicación Cam Scanner, ustedes pueden tomar la foto otra vez a los documentos y decir que solo les genere uno. Pero en este caso, si lo hacemos en internet, sería con esta página, que les digo, y solo sería aquí decir unir PDF, nos abre una página nueva, seleccionar archivos PDF e incluiríamos acá los archivos que nosotros queramos pues seleccionar para que nos funcione esto. Acá no hay problema. Si tienen alguna duda o problema, déjenme en los comentarios e intento ayudarlos para que puedan generar un solo PDF. El siguiente paso es ya entrar a la página de la Seguridad Social. Recuerden, links abajo. Y la tercera opción, presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones, Tesorería General de la Seguridad Social. Le damos clic ahí. Nos abrirá esta otra página, solicitudes y comunicaciones. Sí, acerca de este trámite, a quién va dirigido, qué permite realizar. Bajamos todo, acceso directo a trámites. Como nosotros no tenemos certificado, le diremos sin certificado, hacemos clic ahí nuevamente y nos abrirá este nuevo formulario. Aquí entonces simplemente rellenamos todos nuestros datos nuevamente: DNI, nombre, apellido, segundo apellido, teléfono, correo electrónico, provincia, asunto, otras gestiones, y en el escrito o solicitud de comunicación escribimos que estamos haciendo esta solicitud para que por favor se nos asigne un número de seguridad social gracias al comunicado que se nos daba en el BOE sobre que podemos ya trabajar después de los 6 meses del vencimiento de la hoja blanca de la solicitud de protección o asilo. Eso sería todo. Adjuntamos ese último archivo que se supone que es donde está la fotocopia del pasaporte, el formulario que rellenamos al principio, la hoja blanca, y si tienen la resolución del BOE que dice que se puede enviar. Supuestamente ya las personas que trabajan allí saben que esto tiene que hacerse porque es un comunicado oficial. Los primeros días obviamente tocaba recordarles que uno lo estaba haciendo porque lo habían permitido y estaba publicado, pero en este momento ya no es un requisito. Pero si ustedes tienen ese comunicado, igual no está de más que lo envíen. Entonces, si lo tienen, búsquenlo, el envío. Ha rotado muchísimo por todos los grupos
Si no lo encuentran, por favor pregúntenmelo en los comentarios en mi grupo de Telegram o de Facebook y yo intentaré buscarlo nuevamente en esos grupos y adjuntárselo a las personas que lo necesiten. Eso sería toda la pregunta de seguridad. Continuar y se enviaría el formulario para terminar con esa asignación de forma telemática. Recuerden que por algunos motivos pueden que les cancelen o que les digan que no, pueden que encuentren alguna excusa para decirles que no, pero esto no sé si sea normal o no. Como les digo, ya me había pasado a mí teniendo ya mi DNI comunitario, mi tarjeta comunitaria, así que pueden que les digan que no, pero no pierdan la esperanza porque esto está entre el reglamento, está bajo ley, así que ustedes ya tienen derecho a solicitarlo. Si les dicen que no, pueden volverlo a intentar, puede que les toque otra persona que no sea tan complicada o igual volver a ir a las oficinas de la Seguridad Social en su ciudad y solicitarlo personalmente. Siempre estén pendientes de que pueden que les digan varias veces que no, pero pueden seguirlo intentando las veces que sean necesarias hasta que lo obtengan. Eso es todo lo que les puedo decir por ahora. Muchas gracias nuevamente por ver este video. Por favor, denle un like, coméntenlo, compártanlo con todas esas personas que crean que están buscando y necesitando esta información y ojalá les haya servido muchísimo a las personas que me solicitaron este trámite y este paso a paso aquí en mi canal. Nuevamente muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto con nuevo video y nuevas cosas sobre YouTube, crecer en YouTube, ganar con plataformas digitales y buscar trabajos de forma alternativas. Gracias por estar acá, chao.